Bueno, regresamos pues a seguir. Y Dania tiene la mano levantada, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Yo solo no la bajó. Y Dania, ahí está. Perdón, Lick, no la bajé, perdón. Ahí está, no hay ningún problema. Alguien se la levantó, dígame, Brenda. Gracias, licenciado, por esta consulta. Tengo duda con el artículo 12 del Código de Notariado. ¿Artículo? Artículo 12 del 12. Código de Notariado, en donde me habla de la razón de cierre. Ajá. Contendrá la fecha y el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firma. Ese es el orden en el que debemos de presentar nuestro futuro protocolo. Sí. Primero va el cierre y después va el índice, sí. ¿De eso se refiere? Cuando me dice la fecha, contendrá la fecha y el número de documentos, ese es el índice. No. Habla de que razones de legalización primero. En la razón de cierre también van los datos de los instrumentos públicos, pero a diferencia de el índice, en el índice no tenemos la obligación de colocar los instrumentos públicos. Esa es una observación propia que efectuamos nosotros los notarios. En la razón de cierre sí es una obligación porque así lo establece la normativa del artículo 12, pero en ambos se puede colocar los mismos datos, no hay ningún problema. Ahora, cuando me dice la legalización de firmas, actas de protocolización, ¿lo dice solo como... ¿Ese es el orden o solamente sí, porque me está...? Ya. No, ese es el orden. Por ejemplo, Brenda, vamos a ver. ¿Hicimos nosotros aquí en el grupo una razón de cierre general o no la hicimos? Sí, licenciado. No, licenciado, nomás nos mostró la que usted tiene ahí en su protocolo. Vamos a hacer algo. Aquí tengo mi razón de cierre y si quieren la miramos de una vez. Aunque no sé si en este, como tal, tengo una razón de cierre. Creo que no la tengo. Porque esas las hago yo solitas. Razón, instrumento público. Recepción. Hermanito. Sí. Va, pero tendría que comprar yo carne porque no la he comprado, papá. Va. Entonces que solo me pase el dato y con mucho gusto se lo pago. Va, un abrazo, bebé. Dejé escucharon toda la conversación, ¿verdad? Lo siento. Nos invita. Solo escuchamos de la carne, licenciado, disculpe. Lo siento, jóvenes. No, licenciado, ¿por qué? Está bien. Estoy buscando la razón de cierre, pero no la tengo, no sé por qué no la tengo aquí. A ver, busquémosla en el protocolo de el Chalo. No tengo eso. Vamos a ver. Yo a veces me mando cosas a mi propio correo porque como estoy loco. Solo no vayan a ver todos mis correos, ¿verdad? Porque ahí hay cosas como muy personales, ¿verdad? A ver. Creo que aquí está. No está. No lo tengo aquí. Pero les puedo leer la mía. O la podemos hacer rápido, pero intentemos hacerlo lo más rápido que podamos porque, de verdad, jóvenes, voy atrasados media clase con usted y usted va a decir, qué exagerado media clase. Pero yo estoy normalmente acostumbrado a que mis dos clases vayan igual. Entonces, la mayoría de las veces la sección A es la que va más adelantada que la sección B. No es porque quiera más a la sección A ni porque quiera más a la sección B, no, sino porque normalmente la sección A tiende
me ha pasado que tiende a ser más receptiva con las clases que las secciones B que me han tocado los otros años. Pero este año la sección B ha sido... ¿Qué les pasó? Nada, no son mentiras, ahorita los podemos ver pilas. Tal vez no preguntan, licenciado. Mire esta. Son menos participativos. Sí, eso es. 31 de diciembre. Licenciado, el día 10 hicimos la razón de cierre, ya tenemos el ejemplo. ¿Ya lo tienen? En la fecha 10 tenemos ya el ejemplo. Fue el 17, el domingo pasado. El domingo pasado, bueno. Ya está. Entonces, mire, Brenda, disculpen. Lo que sucede es que si ya habíamos hecho esto, sí me cuesta volverlo a empezar nuevamente, pero para aclararle su duda, Brenda, tiene que seguir el orden que establece la ley para crear su razón de cierre. ¿Oyó? Bueno, Gracias, licenciado, lo voy a... Disculpa, yo. Ahora, tengo otra duda y discúlpeme, es que yo aquí tengo mi ley del Código de Notariado. Cuando usted mencionó, el 8296, el decreto 8296 de timbres forenses y timbre notarial, cuando habló del artículo 3, usted habló también de que teníamos que ver, que me fui a la página donde dijo la compañera, el numeral 2 y literal B. No, literal B. Contratos de valores determinados. Eso fue lo que leyó, ¿verdad, licenciado? Sí, ¿A eso se refería? Así es. Gracias, licenciado, solamente. Ahí estamos. Bueno, digamos, jóvenes. Pongámonos pilas, jóvenes, pongámonos pilas. Y perdón nuevamente ahí por haberle contestado a mi hermano, pero el día de hoy tengo un almuerzo y la verdad tengo ganas de ir. Pero no he comprado la carne, entonces es un problema. Bueno. Leamos el artículo 18, entonces, Catherine, por favor. Artículo 18. El notario mandará empastar el protocolo dentro de los 30 días siguientes a su cierre. El artículo 18 es el fundamento legal del empastado del protocolo. Ese empastado se debe de hacer 30 días después del cierre del protocolo, o sea, de la razón del cierre del protocolo, no de efectuar el índice. Por eso les digo yo, el orden que da el Código de Notariado es muy claro. Cierra, hace su razón de cierre, luego hace su índice, luego hace sus atestados y luego empasta todo el protocolo. Todo el contenido de los instrumentos públicos queda contenido en ese empastado que usted tiene la obligación de hacerlo 30 días de posterioridad a su cierre. Bueno, artículo 19, por favor. Alguien levantó la mano, dígame, Claudia. Disculpe, mire, con esto de que, bueno, aquí por mi casa habían como 3 imprentas y todas cerraron, ¿verdad? Y ahí me recuerdo yo que era donde se empastaban las cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno no, pues obviamente deben de haber todavía lugares o artesanos que hagan esto, pero como eso cada vez está también más en decadencia? Claro, lo que se utiliza... Ahora le venden en la librería El Progreso y en la librería Fátima venden empastados con tornillo. Y entonces con esos empastados en tornillo usted puede solita empastar. Aunque existen todavía lugares en los centros de fotocopiado grandes de la zona 1, le hacen todo el proceso para empastarlo. Yo utilizo el de tornillo particularmente. Yo utilizo el de tornillo porque es más práctico para mí. Pero sí debería de empastarse cocido. El Archivo General de Protocolos acepta los dos, tanto el de tornillo como el empastado y cocido. Los dos los acepta el Archivo General de Protocolos. Gracias. Bueno, mire pues, jóvenes, sigamos con el índice. Pues mire pues, depósito. A mí me interesa mucho el artículo 19. Leamos el artículo 19, por favor, Catherine. Artículo 19. El notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. El notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. El protocolo jamás va a ser mío. Yo pago 10 quetzales por el uso de cada una de las hojas, pero el protocolo no es mío, es del Estado de Guatemala. Y yo solo soy depositario del mismo y responsable de su conservación, es decir, que no se me vaya a quemar, que no se me vaya a manchar con una taza de café, que no se me vaya a romper por cualquier razón. Esa es mi obligación. Artículo 19,
es el fundamento legal del notario depositario. No somos dueños del protocolo, ¿ya? Ok. Ahora vamos a tocar un tema que es bien bonito. Esto creo que lo miran en derecho notarial 1 todavía o 2, no sé, que es la ocupación del protocolo. Como yo soy depositario del protocolo y responsable del mismo, no lo puedo andar dando como que si fuera, no sé, una hoja de papel bomba, ¿no? O sea, el protocolo está bajo mi estricta responsabilidad y nadie tiene derecho a verlo. Nadie puede venir y decir, mire, yo voy a ir a ver el protocolo del licenciado Gonzalo Madrid para aprender. No funciona tan así. Salvo que sea en materia de educación, donde entonces nosotros como notarios sí podemos permitir que un estudiante como ustedes pueda revisar las formalidades propias del protocolo, pero formalidades propias del protocolo, el contenido como tal, no. ¿Por qué? Porque somos depositarios del mismo. En ese sentido, existe un principio de publicidad de los instrumentos públicos que se encuentran en el protocolo. Leamos el artículo 22 de su Código de Notariado, por favor. Siempre, Amelia, siempre que esté ahí, pueden llegar. Solo voy a darle permitir a esta gente. Miren, yo entiendo que hayan personas que se conecten tarde por el asunto del internet. Yo los puedo entender, jóvenes. ¿Saben qué es lo que sucede? Que hay personas que se conectan a las 9:09:10 y se desconectan a las 9:32. Solo vienen a firmar su asistencia. Y en una clase virtual, yo los permito porque yo entiendo, fui estudiante, pero llamo a la reflexión de esas personas. Que esa lucha y ese esfuerzo que hagan, ojalá valga la pena y que no sea por una haraganería. Es lo único que yo pido. Porque no es justo para compañeros como Claudia, como Brenda, como Amelia, como Miguel, como Maynor, como Mildred, como Gladys, como Catherine, como Dania, que están conectadas toda la clase. Y que luego venga alguien y solo se conecte. No es justo para ellos mismos. Yo lo permito, porque al fin y al cabo yo no soy piedra de tropiezo, pero los invito a que reflexionen sobre este sentido. Por favor. Bueno, entonces, vamos a... Sí, Claudia, yo también... Yo les digo algo. Miren, jóvenes, el protocolo, al ser depositado de eso, nadie lo puede sustraer de nuestro control. Es decir, el protocolo no puede ser sustraído del poder del notario bajo ningún punto de vista. ¿Sí? Bajo ningún punto de vista. No se puede. Salvo 3 excepciones principales. Cuando el notario dé la negativa a su consulta, cuando el notario no extienda testimonios y cuando el notario no permita la revisión establecida por el Archivo General de Protocolos. En esos 3 casos, el protocolo sí puede ser sustraído de la notaría del notario, pero también se deben de cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, hay que entender que los instrumentos públicos como tales son eso, públicos, es decir, de cualquier persona interesada puede estar sometido a ellas. Eso está regulado en 3 artículos del Código de Notariado, en el artículo 22, en el artículo 68 y en el artículo 75 del Código de Notariado. Y a esto le vamos a denominar principio de publicidad de los instrumentos públicos, regulado en 3 artículos, 22, 68 y 75. Catherine, hágame el favor, léame el artículo 22. No se escucha nada. Bien, hombre, sí se escucha. No se escucha, Catherine. Bien, claro. ¿Se escucha? Bien, va. Catherine, léame el artículo. Voy a hablar un poquito más de eso. Artículo 22, por favor, Catherine. Artículo 22. Las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés, en presencia del notario, exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte, mientras vivan los otorgantes, pues solo a ellos corresponde ese derecho. Si el notario se negara... Ahí dejamos.
Las escrituras matrices solo podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés, en presencia del notario. Si no está el notario, no se puede hacer. Exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte. La única excepción al principio de publicidad es las donaciones y testamentos por causa de muerte, que solo se les puede ser enseñar a las personas que otorgaron. Pero mire, Lick, es mi papá, yo tengo interés, yo quiero ver el testamento de mi papá, no se puede. El testamento y donación por causa de muerte, solo los que otorgaron esos instrumentos públicos como tales pueden verlos. Y hay nadie más, ni siquiera los testigos que participan en el testamento pueden ver el instrumento público. Únicamente los otorgantes, el que otorga el derecho. El principio de publicidad del instrumento público se encuentra regulado en 3 artículos: 22, 68 y 75 del Código de Notariado. La excepción al principio de publicidad es únicamente los instrumentos públicos que otorgan testamento y donación por causa de muerte, que solo pueden ser vistos por las personas que otorgaron ese derecho. Fundamento legal, artículo 22 del Código de Notariado. Leamos el artículo número 68. Brenda, dígame, ¿qué le puedo ayudar antes de leer? Licenciado, gracias, está Elmer también, pero como sé que me va a dar la palabra a mí, disculpe, licenciado, mire, siempre he tenido esa duda. Cuando se hace, el notario tiene que realizar un testamento, ¿de dónde saca el notario esos testigos? Esos 2 testigos están en los llevan los clientes. Los mismos clientes son los que llevan. Uno le pide a los clientes los testigos. Si ellos no tienen, entonces ya sería el notario el que debería de conseguirlos, pero normalmente son los clientes los que los llevan, Brenda. Elmer, ¿en qué le puedo ayudar? Licenciado, mi pregunta es, por ejemplo, en el artículo 22 dice mientras estén vivos, y si estas personas ya murieron, los que otorgaron, sí puede uno poder consultar los testamentos. No es tan así, fíjese, Elmer, le comento. El Código Procesal Civil y Mercantil establece una forma de apertura de protocolo de apertura de testamento y de lectura de los mismos, y se deben de cumplir con esas formalidades previo a que se le instruya a los futuros herederos, Elmer. Licenciado, mire, y por ejemplo, en el caso de que mi mamá haya desmembrado un terreno en 3 partes para mis hermanos, pero mi mamá ya murió, sí puedo, no es en testamento, pero sí puedo yo ver puedo hablar con el notario y ver las otras escrituras. Sí, usted tiene interés. Ahí sí. Bueno, porque tiene interés, una parte a favor suyo, tiene interés. A ver, pues sigamos. Leamos el artículo 68, por favor, Catherine. Artículo 68. El director del Archivo General de Protocolos extenderá los testimonios de los instrumentos públicos contenidos en los protocolos existentes de dicho archivo, a solicitud verbal de cualquier persona, a excepción de los actos de última voluntad de acuerdo con el artículo 75. Y si éste no pudiere por cualquier causa, lo hará el secretario de la Corte Suprema de Justicia o el notario que el presidente del organismo judicial designe para el caso. Leamos el artículo 75. Artículo 75. Mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo a él podrá extenderse testimonio o copia del instrumento. Ok, entonces, esos son los fundamentos legales del principio de publicidad, jóvenes. Concatenen los 3 artículos porque los 3 artículos son hermanos, ¿oyeron? Licenciado, yo tengo que en principio de publicidad el artículo 73. ¿Quiere leer la lectura? 5, 22, 68 y 75. Tengo el 73, no sé por qué, pero fue en su clase, lo hice mal. El 73 dice que el notario está obligado a expedir testimonio o copia siempre legalizada de los otorgantes, como cumpliendo con este principio.
Sí, pero es un principio de publicidad, pero este principio de publicidad es... No, espérame. 73 dijo. Sí, lo tengo anotado como principio, para cumplir con el principio de publicidad. El 73 dice, el notario está obligado a expedir testimonio o copia simple legalizada a los otorgantes, sus herederos o cesionarios, o a cualquier persona que los... Pero eso es emisión de testimonios. Aquí estamos viendo revisión del protocolo. Aunque sea un principio de publicidad, ese principio de publicidad se establece como un principio de publicidad notarial. Nosotros seguramente la vimos cuando vimos los principios propios del derecho notarial. Ahí debemos de haber visto el artículo. Sí, en ese fue. No en este específico que es revisión de protocolo, Brenda. Protocolo se llaman igual. Ajá, se llaman igual, pero es para protocolo. Así es. Perdón, licenciado, gracias. Mire, jóvenes, hay algunos alumnos que me han mencionado que donde estaban se fue la luz y por eso se pudieron desconectar y están haciendo el esfuerzo de poderse conectar. Entonces, si en su caso fue eso, me escribe por WhatsApp para ver qué podemos solucionar. ¿Vieron? Bueno, sigamos. Sí, Lick, buenos días, Lick, disculpe, yo en mi caso estoy usando mi teléfono ahorita, pero también tengo poca carga, Lick, disculpe, gracias. Y, estoy entendiendo que se fue la luz en algunos sectores de Villanueva. Yo vivo también en Villanueva, querido Villanueva Dorado, pero aquí no se fue la luz. O no sé, porque no tengo conectadas mis cosas. Lick, perdone. Sí. Le saluda nuevamente Gladys. Con respecto al principio de publicidad, licenciado, yo entiendo entonces que por eso el instrumento o el documento público, me imagino que se llama instrumento público en relación al principio de publicidad. ¿O me equivoco, licenciado? No, se equivoca. El instrumento público no se llama público porque sea público de publicidad, sino porque encierra una fe pública propia del documento que usted creó. Por eso se llama instrumento público. Muchas gracias, licenciado. Y fíjense que ese es un buen punto de tesis. Ese análisis es un buen punto de tesis. Porque realmente yo conozco licenciados que en licenciatura, y he leído libros, ahorita que como les digo, estoy haciendo yo el mío y hace un relajo, he estado leyendo libros de notarios guatemaltecos y hay esa teoría, Gladys. No crea usted que es la única persona que lo pensó. Hay gente que ha escrito que dice que se llaman instrumentos públicos por la publicidad. Y no es por eso. No tiene nada que ver. El principio de instrumento público se refiere a la calidad que tiene el documento por la fe pública que ostenta el notario. Si no yo fuera fe pública notarial y fuera público, si yo no soy público, soy... O sea, sí le pertenezco al pueblo y para el pueblo, pero no soy tan público. Regalado sí soy, pero no tanto. Entonces, no, fíjese, Gladys, pero sería un maravilloso punto de tesis. Sería un maravilloso punto de tesis. Promoción válida solo para mujeres, ¿oyeron? Lastimosamente soy lesbiana. Me fascinan las mujeres, no sé por qué. Bueno, sigamos. 3 artículos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el notario se niega? Aunque sea Elmer el que llegue, o Miguel, o llegue Catherine y me dice, Lick, mire, yo estoy interesado en ese instrumento público y quiero verlo, y el notario dice, sí, pero yo no quiero que usted lo mire. Pero mire, ¿por qué no? Porque yo no quiero. Y el notario se niega a darlo. Podemos establecer entonces el artículo 22, segundo párrafo. Catherine, léamelo, por favor. Si el notario se negara a exhibir la escritura, el juez de primera instancia de su jurisdicción, previa audiencia por 24 horas, quedará al notario, dictará la resolución que corresponda. Entonces, fíjense, jóvenes, si yo como notario vengo y digo, yo no se lo enseño, usted puede ir ante un juzgado y decirle, mire, señor, yo tengo interés, este es el interés que tengo, porque le tiene que probar al juez qué interés tengo sobre ese instrumento público, y no me lo quiere enseñar. Entonces el juez cita al notario y le dice, mira vos, ¿qué onda? ¿Qué no se lo querés ver? Y yo puedo decir, fíjese que no me ha pagado los honorarios, o los documentos con los que quiere acreditar el interés no son suficientes para mí, o le da las razones. Y el juez responde lo que el derecho determina. Si es que enseña el protocolo, es un mandato legal que debe de cumplir el notario. ¿Qué sucedería si no lo hace? Y si dice, a mí me da lo mismo, entonces el juez apercibe al notario, así se llama eso, apercibimiento.
para que lo efectúe. ¿Qué es ese apercibimiento? Ese apercibimiento se encuentra regulado en la ley del organismo judicial. Entonces, si alguien tiene la ley del organismo judicial, Yo la tengo. léame el artículo. Ese artículo sí es interesante, fíjense, jóvenes. Debería de ser 178, debería ser. Lean 178, a ver si le pegué. Ahorita. A ver qué tal es. Si es el 178 lo voy a anotar. 178 apremios. Sí, muy bien. Léamelo. Los apremios son apercibimiento, multa o conducción personal que se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa. En el derecho notarial, cuando usted como notario no le hace caso a la instrucción girada por el juez le da un apercibimiento, que si en un plazo establecido usted no cumple, lo hará a través de la fuerza pública. Entonces llega la policía literalmente a acompañar a la persona para que frente a usted revisen ese instrumento público. Y si usted cree que no lo hacen, sí lo hacen. Que es muy tardado el proceso, sí, pero sí lo hacen. Sí lo hacen. Yo he conocido a notarios que sí lo hacen. Segunda forma de ocupación del protocolo. ¿Cuándo se da la negativa de extender el testimonio? El artículo 178 de la LOJ, Miguel. Qué buena memoria tengo, por cierto. Negativa de extender testimonio. Leamos el artículo número 68 del Código de Notariado. Veamos si es el 68. No, 68 no. Sería el artículo número 75. Mientras viva el otorgante. Sí. Artículo 75. Mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo a él podrá extenderse testimonio o copia del instrumento. No, artículo 74 es. Perdón, jóvenes. Artículo 74. Si el notario se negara a extender testimonio, el juez de primera instancia, previa audiencia que le dará por 24 horas para que exponga las razones que tuviera para negarse, dictará la resolución que procede. Y si ella fuera en el sentido de ordenar que se dé el testimonio y el notario no lo obedeciere, ordenará la ocupación del tomo respectivo del protocolo y designará al notario que ha de extenderlo. Entonces, el segundo motivo por el cual el protocolo puede ser ocupado por una persona externa al notario, que es el depositario del mismo, es cuando este notario se niega a extender ese testimonio y dice: yo no lo extiendo. ¿Qué hace el juez entonces? Bueno, si me dan las razones ¿por qué no? Porque no me quiere pagar mis honorarios. Bueno, págueselos y que se le extienda. Pero si el notario simplemente no quiere hacerlo porque no se le pega la regalada gana hacerlo, entonces el juez puede ordenar que alguien llegue a tomar ese tomo, es decir, solo la hoja. No vaya a creer usted que va a tomar todo el protocolo, no. La hoja del instrumento público para que se extienda el testimonio de ese instrumento. O sea, ni siquiera lo toman todo. No se puede hacer. Recuerde usted que el protocolo es algo sagrado, el protocolo es algo propio de usted. No puede no aceptar, no tenerlo, o darlo solo porque sí, no se puede. Yo, en materia de educación, le enseño el protocolo de él, pero nada más le enseño el protocolo. Jamás me voy a tomar la tarea de determinar, revisemos y analicemos el instrumento público como tal. No lo puedo hacer. Por eso es que pongo ejemplos en Word, porque es más sencillo y no puedo someterme a cualquier situación legal. Primero Brenda y después José Javier. Dígame, Brenda. Licenciado, este sería el caso que el compañero mencionó, que él quería ver las otras compraventas que le hicieron a sus hermanos por las desmembraciones. Si él tenía participación en la masa hereditaria, él tiene interés, pero debe de acreditarse siempre. O sea, usted decía que no fue testamento, sino que les hizo compraventa, ¿verdad? Y desmembró. Sí, así es. Pero se muestra el interés. Exactamente, ese es el ejemplo. José Javier Solórzano, dígame. Lic, y una vez que le quitan
la escritura que usted mencionaba al notario, ¿cómo puede solicitar a él que se la devuelvan o de oficio se la devuelven? No, de oficio se la devuelven. Ah, Es que solo es sustracción del tomo. Sustraen el tomo, hacen el testimonio y regresa. En un solo momento procesal, fíjese, José Javier. Lo que pasa es que imagínense qué clavo que llegue la policía a sacarle una copia de su escritura pública dentro de su notaría. O sea, miren, jóvenes, ese es el clavo. ¿Sí? Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Errores todos cometemos, pero hay que cuidarse, jóvenes. Hay que cuidarse. La tercera... dígame, entonces, los motivos por los que el protocolo puede ser extraído del poder del notario son estas tres que acabamos de mencionar: el artículo 22 del Código de Notariado, el artículo 178 de la Ley del Organismo Judicial. No, 178 no. El 178 es solo si el notario no hace caso de lo que dice el juez. Ah, ya. Y el artículo 74 del Código de Notariado. Y ahorita vamos a ver el otro. Muy bien. El artículo 86 del Código de Notariado. Catherine, ¿me podría leer el artículo 86 de su Código de Notariado? Artículo 86. La inspección y revisión ordinaria se hará cada año y la extraordinaria cuando lo mande la Corte Suprema de Justicia. Para el efecto, el notario está obligado a presentar el protocolo y sus comprobantes, debiéndose practicar la inspección y revisión en su presencia. Si el notario no cumpliere con presentar el protocolo y sus comprobantes o se negare a ello, el funcionario o inspector de protocolos encargado de la inspección y revisión la hará del conocimiento del juez de primera instancia correspondiente, quien previa audiencia quedará al notario por 24 horas para que exponga las razones de su incumplimiento o negativa, dictará dentro de las 24 horas siguientes la resolución que proceda, y si ella fuera en sentido de que el notario presente el protocolo y sus comprobantes, así lo ordenará, bajo apercibimiento de la ocupación y extracción del protocolo y comprobantes respectivos del poder del notario renuente, para cuyo efecto podrá recurrirse al auxilio de la fuerza pública. Déjame. Es decir, cuando el protocolo está bajo la supervisión del Archivo General de Protocolos y existen dos clases de revisiones: una revisión ordinaria, que es la que se hace una vez al año, y una revisión extraordinaria, que es cuando la Corte Suprema de Justicia lo ordene. En ese sentido, todos los notarios estamos en la obligación de acudir a la citación hecha por el Archivo General de Protocolos a enseñar el protocolo y sus comprobantes. ¿Qué son los comprobantes? Los atestados. Los comprobantes son los atestados. Se lleva su protocolo empastado con sus atestados. ¿Qué sucede si el notario no lo quiere hacer, no se le pega la regalada gana hacerlo, X, Y, Z? Entonces, el Archivo General de Protocolos se lo hace saber a un juez de primera instancia. Y el juez de primera instancia le da un plazo de 24 horas al notario para que diga: mira, ¿por qué no lo presentaste? Porque puede ser que el notario haya hecho una reposición de su protocolo porque se lo robaron completo. Entonces no tiene nada que presentar. Entonces así lo informa. Dígame, Lady, ¿qué le puedo ayudar? Ya bajo la mano. Aún no hay asistencia. No, Zuli, por ahí va a llegar la asistencia. Por ahí les va a llegar la asistencia en un ratito. En ese sentido, si el notario no lo presenta, el juez de primera instancia ordena que se sustraiga el protocolo para que se revise. Y auxiliándose de la fuerza pública, es decir, si el notario se niega a hacerlo, puede llegar la policía a traer su protocolo y llevárselo al Archivo General de Protocolos, que lo revisen y regresen. Y mire, jóvenes, si ustedes creen que no lo hacen, están equivocados. El Archivo General de Protocolos sí lo hace. Miren, nuestra profesión es muy bonita, pero es extremadamente peligrosa. Un error de nosotros no es un error sencillo, es un error complicado. Es cierto, también existe un principio notarial que el error del notario, solo el notario lo puede corregir, pero no es el chiste, bajo. Les está diciendo a alguien que, como se lo he platicado 1,000,000 de veces, no soy el notario perfecto, he cometido errores. Si usted cree que no he testado una sola escritura, está equivocado. Si usted cree que yo
he entregado tarde un testimonio especial y me han inhabilitado. Sé cómo es rehabilitarse porque lo he hecho. Que me rechacen una escritura porque no coloqué un dato, lo he hecho. Y eso es lo que me lleva a que yo les enseñe a ustedes cosas que son reales, que van a cometer errores. Por eso es que yo me peleo tanto con la licenciatura, porque no son perfectos, ustedes no son robots, no son máquinas. Son personas que cometen errores. Y usted, notario catedrático, también cometió errores. Pero hay que subsanarlos, hay que enseñarles a corregirlos. Entonces, 3 formas de ocupación del protocolo: negativa de consulta, negativa de extender testimonio y negativa del notario a la revisión del mismo. Principio de publicidad regulado en el artículo 22, 68 y 75 del Código de Notariado. Ahora bien, la última parte del protocolo es el depósito del protocolo. En este caso, nosotros esto ya lo vimos en las primeras clases, cuando vimos las 5 clases de depósitos que había: por fallecimiento del notario, por inhabilitación, de forma voluntaria, por ausencia de la República por un plazo mayor de 1 año y por ausencia de la República por un plazo menor de año. Ya lo vimos y ya lo estudiamos. Con eso terminamos nosotros el protocolo. También con eso nosotros acabamos de terminar una tercera parte. No, casi 2/3 partes de su código de notariado. Ya lo debería tener usted manchado. Si usted ha trabajado conmigo a conciencia, ha subrayado la suficiente cantidad de artículos para determinar bastantes cosas. Nos faltan ya muy pocas realmente. Entonces, lo invito a que si no se ha puesto al día en rayar y subrayar su código, lo haga. Ingrid, dígame, ¿qué le puedo ayudar? El licenciado, solo para que me quede claro, porque ahorita me acaba de mencionar el artículo 75, yo apunté el 74, 3 negativas por las que no se puede presentar el protocolo. Artículo 22, segundo párrafo del Código de Notariado, artículo 74 del Código de Notariado y artículo 86 del Código de Notariado, no el 75. No, el 75 es el principio de publicidad junto con el 68 y el 22. Ok, correcto. Gracias, licenciado. Bueno, los depósitos ya los vimos, jóvenes. Entonces, con esto, ustedes y yo ya estamos al día. Jóvenes, miren, les acaban de poner su asistencia. Tienen 1 minuto para llenarla antes de que yo me despida de ustedes el día de hoy. Ya los puse al día, eso me tiene muy contento, porque la próxima semana entramos con instrumentos públicos, jóvenes. Es decir, ya empezamos el artículo 29 de su Código de Notariado. Vamos a dar una clase de doctrina que es genial, porque realmente esta clase de doctrina que les voy a enseñar yo a ustedes es un resumen muy bien establecido para hacerlo. Miren lo que acaba de poner nuestra compañera en esto. Link de asistencia, por favor llenarla. Después de cerrada ya no puedo hacer nada, compañeros. Es la nueva instrucción girada. Se les da tiempo suficiente para que lo hagan. Y aunque yo después lo quiera hacer, ya me ponen muchos peros en la administración. ¿Sí? Y llénenlo. Mire, de verdad, aquí hay gente que sí lo hace. Dígame, Mildred. Licenciado, perdón, no sé, yo abogando porque aquí en Villanueva, pues en una parte no tenemos luz. Yo estoy con mi teléfono, pero no sé si podrían tal vez de repente apoyar a algunos compañeros enviándolo por medio del chat para que tal vez WhatsApp de repente sí tienen, pero no suficientes redes como para permitir estar en Meet. Lucero, hágame el favor. Lo podría enviar por el chat de WhatsApp por esta vez y cerrarlo cuando lo tenga que cerrar, pero ayudemos a los compañeros lo más que podamos. Eso sí, una vez que ella lo cierre, yo sí me tienen que dar chance las personas que a veces me escriben por WhatsApp de líquido y tal cosa. Créanme, si fuera tan sencillo llegar y decir, háganlo, denle la asistencia, yo lo haría toda la vida. Pero realmente es un procedimiento que yo debo de hacer y a veces es un poco tedioso porque yo debo de explicar por qué lo quiero hacer, ¿va? Y yo soy buena onda, pero tampoco soy intercesor de las altas esferas, ¿verdad?
Licenciado, ¿se puede tener una parte de los protocolos, es decir, de años anteriores al archivo general, como para no tener tantos en la notaría? Sí, Samuel, es una forma de entrega voluntaria, de depósito voluntario del protocolo. Está regulado en el artículo 26, si mal no lo recuerdo. No, artículo 26, segundo párrafo, disculpe, ¿podría repetir los artículos de las negativas? Con mucho gusto, Scarlett. Artículo 22, segundo párrafo, artículo 74 del Código de Notariado y artículo 86 del Código de Notariado, Scarlett. Josué Lick, disculpe, ¿podría compartir las grabaciones de las clases de ser posible? Miren, me han estado diciendo, igual me habló una compañerita esta semana, y no ha sido por falta de ganas, sino ha sido por falta de que cuando llega ayer lo estaba revisando yo, esto queda grabado supuestamente en mi Google Drive de mi propio correo. Yo lo tengo habilitado con mi propio correo. Voy a hablar con mi superauxiliar Lucero esta semana y voy a ver de qué manera se les hace llegar lo más pronto que se pueda, ¿oyeron? Pero sí quedan grabadas. Jennifer, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Jennifer, Andrea, Toc, Martín. No, va. Mildred, tampoco. Lucero. Perdón, Liz, dejé la manita levantada, lo siento. Lucero. Hola, ¿qué tal? Buen día. Con eso de las clases grabadas, igual yo tengo un montón de mensajes, ya a veces ya ni les respondo por lo mismo porque no puedo decirles, miren, se los voy a enviar hoy o se los voy a enviar mañana, pero sí, compañeros, cuando yo tenga las clases yo se los voy a enviar porque yo estaba revisando desde el correo y hay unas clases que no me llegaron y otras que no las he podido bajar. Sí, a mí me pasó lo mismo, fíjense, jóvenes, no sé qué problema tenga el Classroom para grabar las clases, pero les pido una sincera disculpa de parte del usuario y de parte mía, porque realmente no es porque no querramos darlas, sino porque realmente y honestamente no puedo hacerlo, se sale de mis manos. Luis Fernando Lick, buen día, ¿podría repetir nuevamente los artículos? Disculpe, con mucho gusto, Luis. 22, segundo párrafo, 74 y 86 del Código de Notariado. Scarlett, licenciado, ¿se pueden hacer documentos una parte a mano y otra computadora como que fueran formularios? No existe una prohibición, Scarlett, perdón, pero realmente no se mira bien. Se cobra algo por la elaboración y las hojas en caso de ser hojas de papel especial utilizadas, licenciado, al ser anuladas. Se cobra algo por la elaboración y las hojas en caso de ser hojas de papel especial utilizadas, licenciado, al ser anuladas. No entiendo la pregunta, Josué Pérez. Jennifer, Andrea, ¿dejó la mano arriba o desea hablar? La dejó arriba, ok. Samuel Alberto Minera dice, negativa de consulta, negativa de revisión, y la otra negativa, ¿cuál era, licenciado? Negativa a extender testimonio. Samuel. Ronnie Marroquín, licenciado, el artículo 82 del Código de Notariado también lleva implícito el principio de publicidad. El archivo es público. Es el principio de publicidad del Archivo General de Protocolos. No es propio del instrumento público, sino de las actuaciones que se hacen en el Archivo General de Protocolos. Samuel Alberto, gracias. Ok, está bien. Todas las grabaciones se encuentran en Drive en una carpeta que se llama Mint Recording. Ahí les pueden encontrar si no llega su correo, licenciado. Ok, vamos a meternos a buscar ahí. Es que el problema no es dónde se encuentran, el problema es que la grabación como tal, cabal Lucero, eso estaba viendo ahorita con usted, es la mala, esa es la mala. La grabación es la mala, es decir, como si mi computadora en el momento de estar grabando encriptara o clausurara la grabación y entonces llega, pero cuando usted lo quiere abrir, siempre aparece como que se estuviera cargando y nunca termina de cargar. Ese es el problema. Brenda, licenciada, ¿podría proporcionarme su correo? Gonzalo Madrid Pérez,
@gmail.com o gonzalomadridperez@hotmail.com. Mildred Paola ya regresó a la luz, que bueno, me alegro mucho. Jóvenes, entonces, si no hay nada más que hacer constar el día de hoy, ya la próxima semana entramos a instrumentos públicos. Para los que estén en notariado 2 les va a encantar la clase, para los que estén en notariado 4 les va a encantar la clase, porque básicamente aquí unimos el notariado 2 con el notariado 4. Y les voy a dar doctrina, una clase de doctrina que yo personalmente preparo, me sirvió como base para la creación de este título en mi libro, y es bien bonita. Es 1 hora y media de clase, pero les prometo solemnemente que si ponemos toda la atención del caso, yo, Gonzalo Madrid Pérez, le doy mi palabra de que si se aprende esto, usted acaba de ganar media fase de su examen técnico profesional, media fase de Derecho Notarial 2 y media fase de Derecho Notarial 4. Es una clase muy bonita. De hecho, hoy la voy a dar en la sección B, porque ellos iban adelantados con esta clase, pero me comprometo solemnemente a ya tenerlos al día. Ya con eso ya corté un poco la diferencia que tenía con ustedes, porque sí era bastante grande. Entonces, jóvenes, nos miramos la próxima semana. Que Dios me los bendiga mucho. De verdad, espero haber estado a la altura de sus expectativas. Un catedrático debe de hacer que su alumno, todas las clases, quiera regresar. No es el que hace perder a sus alumnos, ni el que sus alumnos le tienen miedo. El buen catedrático es el que sus alumnos quieran saber más y quieran preguntar y quieran salir de dudas. Ese es el buen catedrático del día. Ustedes no dejan Dios me los bendiga mucho. Nos miramos la próxima semana con toda esta semana, jóvenes. Con toda esta semana. Nos vemos la próxima semana.